Los departamentos de Lambayeque y La Libertad, en el norte del Perú, encierran en sus largas franjas desérticas y ocasionales valles miles de años de historia. En medio de estos áridos parajes de nuestra costa, vivieron a lo largo del tiempo pueblos inteligentes y laboriosos que lograron un extraordinario dominio del medio geográfico, construyendo ingeniosos canales de regadío, transportando el agua de los ríos que bajaban desde los Andes y convirtiendo estas inmensas pampas en excelentes tierras de cultivo. Sus fértiles campos les permitieron desarrollar sociedades autónomas y prósperas que dejaron profunda huella en la historia. Hasta hoy son visibles los restos de sus fortalezas, templos y adoratorios que recuerdan un pasado glorioso en el que esta tierra era gobernada por poderosos sacerdotes guerreros que ejercían un poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos. La historia antigua identifica principalmente tres grupos humanos que controlaron esta región antes de los incas: los Muchic, los Lambayeque y los Chimú, cada uno con sus propias características y formas de organización social. Pero de los tres, fueron los Muchics la sociedad más brillante y la que mejores muestras de su cultura ha dejado para la posteridad. Las palabras Muchic, Moche o Mochica identifican a un reino antiguo que se proyecta desde los 100 años después de Cristo hasta aproximadamente los 750 de nuestra era. Hay tres aspectos fundamentales que sobresalen en la historia de los Moche: su extraordinaria habilidad para construir canales y acueductos que volvieron fértil el desierto, su reconocida ferocidad para la guerra y su inigualable arte cerámico. Los Moche tenían una verdadera pasión por la cerámica. En ella retrataron los animales y las plantas de su entorno, las escenas cotidianas de su vida, y principalmente se retrataron ellos mismos. Sus huacos retratos son famosos en todo el mundo porque registran con igual fidelidad tanto los rasgos físicos como los sentimientos de los personajes. ¿Cómo se llamaría este hombre? ¿Cuál sería su edad en el momento en que posó para el artista? ¿Era tal vez un agricultor o un guerrero? Sus ojos vacíos nos contemplan desde las brumas del tiempo, como invitándonos a averiguar su pasado. Lo único que sabemos con certeza es que fue parte de ese pueblo aguerrido que desapareció lentamente, derrotado primero por los ejércitos de un imperio más fuerte y luego por la modernidad, que terminó de extinguir a sus pocos sobrevivientes. Aún es poco lo que la arqueología y la historia han podido develar sobre el pasado de los Moche, pero entre los esfuerzos de arqueólogos e investigadores destaca el trabajo de un hombre que no nació en el Perú, pero que fue el más grande divulgador de la cultura Moche. Este hombre vino desde muy lejos, y no precisamente a estudiar el pasado peruano, sino a trabajar como ingeniero en las inmensas plantaciones de caña de azúcar, que por ese entonces eran el cultivo predominante en las soleadas tierras de Lambayeque. Comenzó recorriendo los ingenios azucareros, instalando máquinas y revisando las plantas de producción de azúcar. Pero en corto tiempo, el misterio de los Moche, su extraña lengua y sus milenarias costumbres fueron llamando su atención, hasta transformarlo en un ávido investigador del pasado, al punto que hoy nadie lo recuerda por su profesión de ingeniero, sino más bien por el título que él mismo quiso para sí: el eterno enamorado del reino de los Moche. Se llamaba Hans Heinrich Brüning, era alemán y había llegado al Perú por el año 1875, contratado como muchos otros europeos para supervisar el complicado funcionamiento de los trapiches azucareros.
En aquel entonces habían en el Perú más de 230 haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, 80% de las cuales se encontraban en el norte del país, distribuidas entre Chiclayo, Trujillo, Pacasmayo y Lambayeque. Los nombres de esas haciendas forman parte de la historia del norte: Laredo, Pomalca, Roma, Sausal, Pátapo y otras muchas, donde cientos de hombres, muchos de ellos descendientes directos de los antiguos moches, trabajaban cultivando y cortando caña al servicio de los varones del azúcar, los poderosos terratenientes cuyas tierras se extendían desde los umbrales de la casa hacienda hasta más allá de la línea del horizonte. Esa era la época de la economía dulce, y se le llamaba así porque, terminado el boom del guano de las islas, el azúcar se había convertido en el principal producto de exportación del Perú a los mercados del mundo. La caña era más importante que el salitre, el guano o los minerales, porque aportaba cerca de 12 millones de soles de ese tiempo a las siempre empobrecidas arcas del país. Durante esa etapa de relativa prosperidad, tanto los pequeños como los grandes hacendados, incentivados por la demanda de azúcar y los créditos bancarios, renovaron las viejas y obsoletas máquinas de los ingenios azucareros, reemplazándolas por otras más modernas y competentes. Había que aprovechar que Cuba, el más importante exportador de azúcar, había disminuido su producción mientras peleaba su guerra de independencia. Por aquel entonces, la tecnología alemana era la más cotizada en el campo de los trapiches y refinerías de azúcar. Y fueron esas flamantes máquinas las que compraron los grandes productores de azúcar del Perú para renovar sus cansadas herramientas. Junto con la moderna tecnología, los prósperos hacendados adquirieron también los servicios profesionales de los técnicos capaces de supervisar y mantener el buen funcionamiento de esos equipos. Uno de ellos era Hans Heinrich Brüning. Al comienzo, su trabajo se desarrolló entre los límites de la hacienda Pátapo, que era la que lo había contratado. Pero su espíritu inquieto y observador se cansó rápidamente de las ruidosas y pesadas máquinas, empujándolo, tan pronto tenía algún momento libre, a visitar los pueblos y caseríos, donde se pasaba horas de horas conversando con los campesinos, observando su forma de vida y sobre todo registrando las antiguas costumbres que ellos conservaban de sus antepasados, los moches. Desde el comienzo, Brüning se dio cuenta que la cultura de los moche, que se había conservado fragmentariamente solo en algunas aldeas y alejados rincones de Lambayeque, se desvanecía inexorablemente, devorada por los tiempos modernos. Vio cómo los hombres y las mujeres, descendientes lejanos del antiguo reino, iban perdiendo lentamente y ante los ojos indiferentes de los demás sus tradiciones, sus habilidades antiguas y sobre todo el idioma mochic, que casi ya no lo hablaban más que los ancianos de las familias. El investigador que había dentro de él se propuso entonces rescatar para la posteridad los últimos rezagos de ese noble pueblo antes de que se sumerjan para siempre en la oscuridad del tiempo. Armado con una cámara fotográfica, una libreta de apuntes y una enorme determinación, el ingeniero se fue convirtiendo en investigador social, arqueólogo aficionado y explorador del pasado peruano. Las anotaciones que dejó para el futuro, así como las cientos de fotografías que tomó a lo largo de 50 años, junto con los restos culturales que logró rescatar, descubrirían primero para los peruanos y luego para el mundo la herencia de una vieja y espléndida cultura que alguna vez reinó sobre los desiertos de la costa.
Apenas un año y medio después de su llegada al Perú, don Enrique Brüning, como ya empezaban a llamarlo en las haciendas y caseríos de Lambayeque, comenzó a recorrer las poblaciones del interior del departamento, asistiendo a las ferias populares, fiestas y procesiones religiosas, buscando el contacto con la gente para conocer de cerca sus usos y costumbres. Le gustaban sobre todo las reuniones familiares, donde podía ver juntas a diferentes generaciones de personas y descubrir cómo se transmitían esas costumbres. Para no dar la impresión de ser un intruso, Brüning se ofrecía a hacer fotografías de familia. Usando una moderna cámara que había traído desde Alemania, imprimió cerca de 3.000 placas y películas que lograron detener en el tiempo una época que más tarde solo sería recordada en esas serenas imágenes. Sus lugares favoritos para fotografiar fueron los pueblos de Eten, Moche y Huanchaco, por el extraordinario parecido físico de la gente de esos lugares con los rostros de los huacos retrato que dejaron los antiguos mochicas. Todas las fotografías tomadas entre 1887 y 1897 muestran grupos familiares o individuos de fuertes rasgos indígenas. Piel color de cobre, pelo lacio, oscuro y abundante, mandíbula prominente, ojos negros y estatura mediana. Los verdaderos moches casi nunca se quedan calvos y rara vez tienen canas, escribió Brüning en su libreta de apuntes. En otro apunte, anota que él encontró a las mujeres moche bastante atractivas cuando jóvenes. Por el año 1907, hizo una colección de fotos de mujeres jóvenes, tomadas de frente y de perfil, donde confirma la belleza típica de las mocheras. Por aquel entonces estaba muy difundida la costumbre de fotografiar a los muertos para guardar su última imagen antes de sepultarlos. Brüning hizo cientos de esas fotos, como esta en la que aparece una madre sosteniendo a su niña muerta, o esta otra, donde pararon el ataúd para que un padre y su hija puedan posar junto al cuerpo de la madre. El abundante material fotográfico sobre este tema nos lleva a pensar que los ritos y festividades religiosas eran uno de los temas predilectos de Brüning. Sus imágenes nos introducen a un mundo lejano y pueblerino, de procesiones, bailes, trajes y disfraces vistosos, como se puede apreciar en la fiesta de los Reyes Magos en Ferreñafe, donde cada uno de esos míticos personajes lleva una máscara que representa a la luna, el sol y la estrella de Belén. En la actualidad, el Museo Etnológico de Hamburgo, en Alemania, conserva aproximadamente 2.000 fotografías tomadas por este singular investigador, incluyendo placas de vidrio y películas en negativo. Valiosas huellas de un pasado que hoy se ha convertido en material de estudio para antropólogos y arqueólogos interesados en la historia del Perú. Y junto con las fotografías, el museo también guarda celosamente muchos de los dibujos, planos y cuadernos de anotaciones, en donde Enrique Brüning registró pacientemente las costumbres y leyendas de ese pueblo, detalles de su flora y su fauna, así como diversos vocablos de la lengua muchic que iba descubriendo durante sus largas y solitarias jornadas por los caminos de Lambayeque y La Libertad. Brüning pertenece a esa época de viajeros, que podemos llamar precursores de las ciencias sociales, en la investigación, en la antropología, en la etnología, preocupado por captar, por registrar todo lo que a sus ojos era nuevo e importante para registrar una época, costumbres, folclore, testimonios arqueológicos. Creo que tuvo esa visión tan amplia como la tuvieron en su contexto Humboldt y Raimondi. Durante muchos años, Brüning anduvo recopilando palabras de la casi extinguida lengua de los moches para escribir un diccionario que lamentablemente nunca llegó a publicarse.
le fascinaban los sonoros nombres de los pueblos antiguos, como Eten, Jequetepeque, Túcume, Motupe, Morrope, que se habían conservado intactos por más de 1000 años. Pero también le parecían espléndidos los apellidos de las antiguas familias mocheras: Ucañán, Piminchumo, Sachún, Huamanchumo, Temoche y otros que todavía llevaban con orgullo los agricultores, pescadores, artesanos y ganaderos que posaban para sus fotos. Durante las largas expediciones de Brüning, no era raro verlo detenerse ante la lujosa residencia de algunas de las grandes familias latifundistas. Si su sencillez y genuina preocupación por el pasado peruano le habían permitido ganarse la confianza de los reservados moches, por otro lado, su origen europeo y sólida cultura lo convertían en un amigo siempre bien recibido por los grandes hacendados azucareros, a quienes el gringo, en agradecimiento por sus atenciones, solía retratar junto a sus familias. Aquellas amistades le permitieron abandonar las ruidosas salas de máquinas de los ingenios y hacerse cargo de la administración de los fundos, trabajo que le dejaba estar más en contacto con la gente y su medio ambiente. Por aquella época, no era raro encontrarlo robándole un tiempo al trabajo para estudiar detenidamente algunas de las piezas de cerámica que a menudo encontraban los peones en las chacras mientras abrían surcos para la siembra. Hacía tiempo que la arqueología se había convertido en otra de sus pasiones. Durante años, dispersos por el árido paisaje norteño, el gringo explorador solía encontrar a su paso los últimos vestigios de civilizaciones remotas. Antiguos templos de adobe, adoratorios y ciudadelas, o viejas construcciones de barro que ocultaban en su interior las huellas de una poderosa nación que cobijó tanto a exquisitos artistas como a bravos guerreros. Aquel pasado misterioso excitó la imaginación y la insaciable curiosidad de Brüning, pero también le proporcionó una nueva preocupación, ya que todo ese valioso patrimonio estaba en peligro de perderse para siempre, ante la indiferencia e irresponsabilidad de las autoridades y de muchos de sus pobladores. Provistos de picos y lampas, los huaqueros depredaban ferozmente aquellas antiguas edificaciones y sus alrededores, llevándose consigo cuantas piezas de valor encontraban, para luego venderlas al mejor postor. Pero no solo ellos. En esos años de irresistible crecimiento de las haciendas azucareras, los monumentos del pasado eran considerados como simples estorbos que impedían el crecimiento de nuevas plantaciones. Y Brüning no tardó en descubrir con profundo desaliento que muchas veces sus propios empleadores y amigos, los ricos terratenientes del azúcar, ordenaban irresponsablemente a sus peones arrasar con las viejas construcciones, convirtiendo aquellos terrenos de incalculable valor arqueológico en nuevas áreas de cultivo. Incapaz de permanecer indiferente ante esos hechos, Enrique Brüning decidió iniciar la que sería una larga y solitaria cruzada para preservar el valioso legado de la historia moche. Así como había guardado en sus fotos los rostros y figuras de los últimos descendientes de ese pueblo, ahora consideraba necesario conservar y proteger los ceramios, las joyas metalúrgicas, las construcciones y los templos que los moche construyeron en su tiempo. Una mañana de junio del año 1907, Enrique Brüning empezó a escribir una larga carta al director del Museo de Historia Natural de Lima. En ella dejaba constancia de su enorme preocupación por la suerte que estaban corriendo numerosas huacas en el norte del Perú.
Presencio casi a diario la destrucción de diversos tesoros arqueológicos y veo cómo se pierden irremediablemente para la ciencia. No puedo dejar de elevar mi voz de protesta para defenderlos. Más que los estragos del tiempo, son la progresiva agricultura y la codicia de determinados huaqueros quienes se ocupan de la destrucción de los vestigios de una antigua cultura. Así escribió indignado en uno de los párrafos. La carta fue recibida por otro alemán fascinado por la herencia cultural de nuestros antepasados, el arqueólogo Max Uhle, entonces director del Museo de Historia Natural. Años antes, Uhle y Brüning habían recorrido juntos la más grande ciudad de barro del mundo, erigida por los Chimú, la ciudadela de Chan Chan. Ambos amigos empezaron una larga batalla contra la profunda indiferencia de los gobernantes por nuestro patrimonio cultural. Se vivía en aquel tiempo el periodo de la historia que hoy conocemos como la República Aristocrática. El Perú era gobernado por una élite compuesta por un grupo de familias que controlaban la agricultura, la minería y el sistema financiero. Y poco o nada podían hacer este par de tenaces investigadores para enfrentar tanto a la desidia gubernamental como a los intereses creados en torno al cultivo y la industrialización del azúcar en el norte. Esto quedó en evidencia cuando Brüning recibió la respuesta de Max Uhle, una carta en donde le exhortaba a intervenir en nombre de la nación, valiéndose de su influencia y respetabilidad en la zona, para enfrentar el saqueo de los monumentos arqueológicos. Realmente, eso era todo lo que el Dr. Uhle podía hacer, luego de inútiles gestiones ante las altas instancias del poder, tratando de conseguir para su amigo algún cargo oficial, algo así como inspector de huacas en el norte del país. De esa forma, a pesar de carecer de autoridad real para cuidar de la zona, Enrique Brüning no estaba dispuesto a dejarse vencer por el desaliento y asumió con empeño el pedido que le hacía el Dr. Uhle. Su labor conservadora tuvo que apelar entonces al ingenio. El gringo sabía muy bien que nada ganaría enfrentando agresivamente a los rudos y numerosos huaqueros, así que optó por ganar su confianza, tarea que no iba a resultarle difícil, ya que Brüning en ese entonces era una figura muy familiar, casi parte del paisaje para cualquiera que trajinara los cálidos parajes norteños. La nueva estrategia de Brüning consistió en hacerse amigo de los huaqueros. Ya no los miraba con repudio ni les reprochaba enérgicamente por sus desmanes, sino que trataba de hacerles comprender la importancia que tenían los monumentos del pasado que ellos profanaban y demolían despreocupadamente. Y aunque muy rara vez logró hacerlos entrar en razón, Brüning también comprendió que en la mayoría de los casos los saqueos eran producto de la falta de trabajo de los lugareños. Los hacendados, para bajar sus costos de mano de obra, habían contratado culís, trabajadores chinos que laboraban en condiciones casi de esclavitud en las haciendas azucareras. Los descendientes de los moches se consideraban desplazados por los chinos, y esta situación generó enfrentamientos a veces muy violentos entre ambos grupos de trabajadores. Los desempleados, convertidos en huaqueros, no tardaron en ver al viejo explorador alemán no solo como un simpático gringo de aire campechano y que incluso disfrutaba retratándose con ellos, sino también como a uno de sus mejores clientes, siempre dispuesto a pagar generosamente por cualquier pieza de valor que ellos encontraban. Brüning había comenzado a comprar con su propio dinero y cada vez con más frecuencia los restos encontrados por los huaqueros, para evitar cuando menos que las piezas desaparezcan de la región o caigan en manos de quienes no sabrían apreciar su inmenso valor. Pero en ese desesperado intento por salvar los restos del pasado, Brüning descubrió con verdadero espanto que para esos huaqueros solo los ceramios tenían un auténtico valor comercial y que por el contrario,
las joyas metalúrgicas, como las máscaras funerarias, orejeras, pectorales y demás ornamentos mochicas de oro, plata y cobre, no valían tanto y eran rápidamente fundidos y rematados a los joyeros por kilos. Entregado en cuerpo y alma a esa cruzada de conservación, Brüning pareció multiplicarse en la inmensidad del desierto y estar en todas partes, escalando cerros, recorriendo la pampa a pie o a caballo, siempre atento al botín de los huaqueros. Pero eso no le bastaba. Fiel a su riguroso espíritu de investigador, midió, dibujó y describió minuciosamente en sus libretas de notas los detalles de todas las edificaciones precolombinas que encontraba a su paso, ya sea durante sus paseos solitarios o en las frecuentes expediciones que organizaba reclutando peones para las haciendas. Quienes lo conocían sabían que aquella recopilación de datos era para aquel arqueólogo autodidacta una especie de ritual, que solo finalizaba cuando antes de partir hacía algunas tomas fotográficas del lugar, a manera de dolorosa despedida, admitiendo con tristeza e impotencia que nada tendría de extraño que en poco tiempo todo quedara totalmente devastado o convertido en tupidos cañaverales. Aquellas fotografías fueron el último intento de Brüning por conservar, aunque solo sea en imágenes, aquel paisaje arqueológico antes de su total extinción. Y fueron también la más contundente denuncia que este alemán de corazón peruano podía dejar a las futuras generaciones, que de no ser por esas fotos, tal vez se negarían a creer que tanta negligencia hubiera sido posible. Hasta hace algunos años, en muchos pueblos del norte del Perú, se podía encontrar en las fiestas populares a un músico solitario al que le llamaban el cajero. Con su flauta y su alegre tamborcito, que precisamente se llamaba caja, el cajero podía animar él solo una fiesta familiar o una faena de trabajo en el campo. En la época del presidente Leguía, allá por el año 1920, se dictó una ley llamada de conscripción vial, por la cual todos los hombres mayores de edad tenían que servir gratuitamente 12 días al año en la construcción de caminos y carreteras. A ese trabajo se le conocía como el servicio a la República, o simplemente la República, como decían los hombres del pueblo. Durante esas jornadas, mientras los trabajadores, armados de pico y pala, sudaban la gota gorda abriendo las carreteras, el cajero los acompañaba caminando de un lugar a otro, tocando sus alegres melodías. Para el músico eso también era un trabajo, y como estaba cumpliendo con su deber cívico, se le llamaba el cajero de la República, un título muy pomposo que ellos gustaban repetir cada vez que alguien les preguntaba por su oficio. La historia de los cajeros del norte y sobre todo su música fue una de las cosas que más agradaba a don Enrique Brüning. Con su inseparable cámara hizo docenas de fotos de cajeros y de las fiestas donde ellos actuaban. Y luego, preocupado porque algún día esa alegre música fuera a desaparecer o caer en el olvido, viajó a su Europa natal y compró una de las primeras grabadoras que habían comenzado a aparecer en el mercado. Era un curioso artificio inventado por el genial norteamericano Thomas Alva Edison y se llamaba así, grabadora de cilindros de Edison. A los habitantes de esta época tecnológica nos puede parecer una pieza de museo, pero lo cierto es que con ese artefacto, Enrique Brüning grabó no solo la música de los cajeros, sino también algunas canciones e historias en la vieja lengua de los moches, idioma que terminó por extinguirse totalmente a mitad del siglo XX. Negativen hier, das ist Brüning,
En el Museo Antropológico de Berlín se conservan hasta hoy como un tesoro cultural algunas de las grabaciones que Brüning hizo en su tiempo, probablemente las primeras que se realizaron en el Perú. La que vamos a escuchar ahora es una danza que se llama serranita y fue registrada en el puerto de Eten en el mes de mayo del año 1910. Serranita. Con el paso de los años, Brüning había logrado reunir, aparte de sus fotos y grabaciones, una extraordinaria colección de huacos mochica, piezas de fina orfebrería en oro, plata, cobre y pedrería, y objetos rituales de todo tipo, como las bellísimas conchas Spondylus que los antiguos solían colocar como ofrenda en las tumbas de sus muertos. Esa colección particular, reunida durante 50 años y en la que había gastado todo el dinero de sus ahorros, era su más valioso tesoro. No por el valor material de las piezas, sino por lo que él veía en ellas, el testimonio tangible de la existencia de un pueblo espléndido que logró desarrollar una cultura singular en los cálidos parajes de la costa. Los señores Moche hablan en cada una de estas obras. Ellas dan fe de su inigualable habilidad para la cerámica, sus increíbles secretos en metalurgia, donde eran capaces de realizar aleaciones que hasta hoy sorprenden a los conocedores. Esta máscara, por ejemplo, está hecha con una extraña aleación de oro y cobre, en la que el cobre se esconde misteriosamente y da la apariencia de ser toda de oro, tanto en brillo como en resistencia al tiempo. Para hacer algo parecido en nuestros días, se necesita recurrir a los procesos químicos en los cuales la electricidad juega un papel definitivo. Pero los antiguos no la conocieron. La técnica es un secreto que se quedó para siempre con los Moches. Los objetos también hablan de las extensas relaciones comerciales que tuvieron los antiguos señores de estas tierras. Los ojos de piedra lapislázuli de esta máscara no son del Perú. Venían desde el lejano territorio que hoy se llama Chile. Los dientes de esta temible figura son de concha nácar, que se traía desde los mares del Caribe. Y las conchas Spondylus que ofrecían a sus difuntos viajaban cientos de kilómetros desde las costas de México y Ecuador para llegar a las tumbas de los reyes Moche. El investigador alemán atesoraba cada una de estas reliquias como si pertenecieran a sus propios antepasados. Por eso, cuando los achaques de la edad le fueron anunciando el fin de sus días, pensó que era el momento de hacer algo definitivo para conservar el patrimonio que tan esforzadamente había rescatado. Viejo como estaba, terminó por aceptar con resignación que en lo que le quedaba de vida no lograría nunca clasificar las más de 5.000 piezas que había llegado a adquirir de los huaqueros. Lejanos habían quedado también aquellos tiempos en que su holgada condición económica le permitía viajar por caseríos alejados para recuperar piezas huaqueadas. Ahora era el momento de evitar que la colección se pierda o caiga en manos extrañas después de su muerte. Consciente de que todo ese tesoro arqueológico pertenecía a las futuras generaciones de peruanos, Brüning decidió vender su colección al Estado, con la única condición de que todas las piezas se conserven y exhiban permanentemente en un museo. El intercambio de cartas que había de formalizar la venta se prolongó por espacio de 4 años. Finalmente, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía adquirió toda la colección. En un principio, el presidente tuvo la idea de trasladarla a Lima,
para incluirla en una exposición conmemorando el primer centenario de nuestra independencia. Pero por las extrañas cosas de la burocracia, el vasto muestrario precolombino nunca llegó a salir de Lambayeque. Así que la idea del museo de exhibición se trasladó de Lima a la misma tierra de los mochicas. La venta se cerró finalmente por 6.000 libras esterlinas, de las cuales 1.000 le fueron pagadas al contado al investigador alemán y el saldo de 5.000 en cómodas mensualidades de 200 libras. Además, en reconocimiento a su labor como conservador, Enrique Brüning fue nombrado primer director del museo, que ya desde entonces llevaba su nombre y que empezó a funcionar en la misma casa donde él vivía. Actualmente, cualquiera que pase por la ciudad de Lambayeque, en el norte del Perú, puede visitar el hermoso Museo Brüning, donde se conservan, para los ojos de todos los peruanos y de los visitantes del mundo, los espléndidos tesoros del antiguo reino de los moches. Con el paso de los años, la salud de Enrique Brüning fue deteriorándose lentamente. En realidad, los primeros achaques de la vejez no empezaron a molestarlo hasta aproximadamente los 70 años. A partir de allí, ya en el año 1917, tuvo que abandonar definitivamente sus viajes y paseos norteños para dedicarse por completo a la administración del museo. Pero además de los años, la soledad ya comenzaba a pesar en el alma del científico. Brüning jamás se casó y tampoco se le conocen hijos. Durante toda su vida fue una persona profundamente reservada, dedicado en cuerpo y alma al estudio y la investigación de lo que fue su mayor pasión, la historia de los moches. Resulta sorprendente constatar cómo un extranjero venido desde tan lejos pudo dedicar toda su existencia y su patrimonio a proteger los restos culturales de un pueblo perdido en el tiempo, del que nunca antes había escuchado. Y aún más, hacerlo voluntariamente y sin ninguna recompensa, más que la satisfacción de preservar para el futuro una parte de la historia que los mismos peruanos miraban con desdén. En ese sentido, Brüning está a la altura de otros viajeros ilustres que también terminaron enamorándose del Perú, como Raimondi, Augusto Weber-Bauer, Alexander von Humboldt, Fermín Tanguis y otros muchos personajes de nuestra historia, a quienes ya no se puede llamar extranjeros porque fueron los que más hicieron por estudiar y hacer conocido el patrimonio biológico y cultural de nuestra patria. En aquella vejez solitaria, reposando en su vieja casona de Lambayeque, donde ahora funcionaba el museo, Brüning descubrió que ahora sí disponía del tiempo necesario para ordenar sus materiales y escribir algunos libros, utilizando la abundante y minuciosa información que guardaba en sus numerosas libretas de apuntes. El investigador se entregó con entusiasmo a esa tarea. Lamentablemente, su salud continuó deteriorándose. Sus dolencias cardíacas se acentuaron cada vez más y Brüning terminó por convencerse de que solo regresando a su país encontraría los adelantos médicos necesarios para restablecerse. A comienzos del año 1924, el científico le escribió una carta personal al presidente Leguía, explicándole las razones que lo hacían renunciar a su cargo de director del museo en Lambayeque. Y de paso lo convenció para que le comprara la casa en donde guardaba la valiosa colección, ahora propiedad del Estado. Con ese dinero pensaba hacerse curar en Alemania y tal vez algún día retornar al Perú. Una mañana de junio del año 1925, Enrique Brüning salió del Perú.
Su partida fue tan silenciosa como había sido su llegada 50 años atrás. Había venido como ingeniero de maquinaria industrial y se iba graduado de arqueólogo e investigador social por sus propios méritos. Aún lejos del Perú, radicado en Bordelson, su ciudad natal, el eterno enamorado de los moches continuó con el interminable trabajo de ordenar sus papeles y pulir artículos antropológicos que enviaba a diarios y revistas europeas hablando sobre el tema del Perú. Hasta que un paro cardíaco se encargó de detener para siempre su vehemente corazón la mañana del 2 de julio del año 1928. Poco antes de morir, Brüning escribió a uno de los amigos que había dejado en el Perú y en esas líneas afirmaba con extraordinaria humildad: no soy un investigador, pero al igual que en las artes hay maestros y aprendices, los hay también en las ciencias. Soy uno de los aprendices que solo colecciona los datos. Sería una gran satisfacción para mí que estos datos fueran apreciados por los maestros de la ciencia. Sin duda han sido y seguirán siendo muchos los maestros y estudiantes de las ciencias sociales que acudirán una y otra vez a los invalorables archivos del arqueólogo autodidacta para continuar el estudio sobre los moches. Pero aparte de los investigadores, es el pueblo del Perú quien tiene una deuda de eterno agradecimiento con este alemán que, sin que nadie se lo pidiera, se esforzó durante 50 años por enseñarnos a conservar los tesoros culturales de nuestro pasado.